En lo alto de las montañas andinas, donde la neblina abraza cada amanecer y el viento trae ecos de historias antiguas, se encuentra un lugar construido con esfuerzo, memoria y comunidad. Este es el barrio El Progreso, en Pamplona Norte de Santander. Más que calles y casas, aquí habitan relatos que se entretejen entre generaciones, costumbres que resisten al paso del tiempo y voces que aún tienen mucho por contar. Como todo lugar tiene un inicio, una chispa que enciende la historia, el barrio El Progreso no nació de la nada. Fue el resultado de un anhelo compartido, de personas que llegaron con esperanzas, con sueños por construir y con ganas de echar raíces. Abrimos la puerta al pasado para escuchar a quienes vivieron los primeros pasos de este territorio, con preguntas que nos llevarán al origen, al momento en que este barrio comenzó a dejar de ser un lugar vacío para convertirse en un hogar lleno de historias, desafíos y memoria. Aquí, antes de la memoria, digamos, española, colonizadora, hay una tesis doctoral de la Universidad Nacional, donde efectivamente este investigador demuestra que estas altas montañas fueron habitadas por indígenas, ¿no? Que aquí nunca habitó un cacique, sino que en las altas montañas vivían los hombres más guerreros, en una mezcla entre caribes y chitareros. Entonces esto antes de ser una tierra colonizada, una tierra ancestral, una tierra indígena, ¿no? Entonces, claro, hablamos de un barrio, de una montaña, ¿no? Rica en agua, en biodiversidad, con un ecosistema muy cercano al ecosistema del páramo. La gente habla, yo recuerdo mucho que la gente hablaba de que aquí existían venados. Este barrio nació en los años 1890, fue que nació verdaderamente el barrio. Antes de ser el barrio fundado, había un camino real. Este camino por aquí se movía la gente hacia Bogotá, a los campos. Por aquí bajaban las cargas de una parte de otra, lo que producían por allá. Inclusivemente Toledo, La Bateca se dirigían por este camino, que era un camino real. Este camino era un camino antiguo, era empedrado, como hay varios pueblos de Colombia que son empedrados. Tocaba que empedrarlo, ¿por qué? Porque esto era un camino gredo. Gredo quiere decir que es un barro muy liso. El barrio nació luego de pasar por este camino real, pasaron los indígenas bajo Simón Bolívar, bajo Águeda Gallardo de Villamizar, inicia el camino Los Garabatos. Se le dice Garabatos porque era camino rústico, de piedra, de barro, desorden. Los primeros habitantes no los conocemos muy bien cuando existían los garabatos, pero luego de que ya llegó a nuestro sector el señor Jesús Durán, que fue nuestro fundador de Juntas de Acción Comunal de Pamplona, empezó a organizarse, empezó a solicitar ayuda por todos los medios, y fue con él y con otros compañeros y compañeras que se logró lograr, como fueron capilla, primera escuela, como fueron salón comunal, como fue acueducto del barrio propio, como fue panteón del sector Progreso y como fue alcantarillado. Don Jesús Durán fue un señor coordinador del barrio y fue muy servicial. Él trajo las obras, que fue la luz, que fue la carretera, que fue el agua, que lo malo primordial de nosotros, que le agradecimos en el alma, fue haber llegado con el agua al barrio. Él se tomó este proyecto del barrio, un proyecto además muy personal, ¿no? O sea, de querer transformarlo de manera colectiva. Y en una plenaria, porque él es el que funda la Junta de Acción Comunal, es quien decide cambiar el nombre, y bueno, y hace todo un montón de cosas bellas
que es lo que nos permite a nosotros y a los niños poder habitar el territorio. Un barrio también se construye con memorias, gestos compartidos y costumbres que atraviesan generaciones. En el progreso, las tradiciones no se leen en los libros, se sienten en las fiestas del barrio, en los saludos entre vecinos, en las caminatas a lugares que tienen algo más que historia, tienen alma. Estas tradiciones que siguen vivas, que han resistido el paso del tiempo y que aún nos unen, siguen teniendo vital importancia, porque en cada canto, en cada juego, en cada rito, hay una forma de decir: aquí pertenecemos. Que aquí se hacían bazares, que aquí el barrio tenía como sus propias festividades, y eso se ha perdido muchísimo, ¿no? Nos pasó en una ocasión, todos en el barrio teníamos un tendero, yo creo que en el tendero de nuestra infancia, que era Don Fortunato. Y empezamos a ser grandes y él se fue enfermando y llegó un momento en donde él cerró la tienda, se murió, y yo decía, ala, y nunca le tomamos una foto a Don Fortunato en la tienda, ¿no? Y eso es también parte de la tradición de nosotros. ¿Quién nos marca? Además, porque él nos fiaba a los vikingos cuando nosotros salíamos del colegio, o sea, era y había inclusive un refrán, ¿no? Fortunato mata un gato con la... Y todos en el bar, todos los chinos sabíamos ese refrán por Don Fortunato. Tradiciones que se han permanecido hasta hoy son la subida a los senderos de las Tres Cruces, la pasada de la imagen de la Santísima Virgen por los hogares, las Eucaristías que se siguen presentando en nuestra capilla, actividades que se hicieron en unos tiempos como recoger fondos para seguir progresando en vías, alumbrado, cosas que necesitamos a veces se han seguido manteniendo, ¿no? Hasta hoy. Una virgen tenemos en la parte de la entrada, parte de la curia, Señora del Rosario, que se hizo como en los años más o menos 1950, por ahí los carmelitanos, colegio Oiaguea Gallardo, ellos eran fundadores de esa imagen y nos la dejaron a nosotros como reliquia del sector. Las tradiciones que se mantienen vivas son la ida todos los años a la Santa Cruz de la salida, es una tradición. Porque se va a comenzar la procesión, la que va a la Santa Cruz, más o menos unos 40 años. Hace 40 años están llevando esta cruz al Cerro de las Tres Cruces. Cada Semana Santa, el barrio El Progreso revive una tradición que no solo une a la comunidad, sino que honra la fe, la historia y la promesa compartida de quienes han hecho de este lugar su hogar. Se trata de la peregrinación de las Tres Cruces, una costumbre que lleva más de 40 años marcando el alma de este territorio. Semanas antes del Jueves Santos, un grupo de vecinos comienza la búsqueda de un tronco robusto, alto, digno de convertirse en símbolo. No es una tarea cualquiera, se requiere de fuerza, coordinación, pero también compromiso espiritual. El día señalado, más de 40 hombres cargan ese tronco a través del barrio. Las calles se llenan de pasos, de miradas, de oraciones. La comunidad entera acompaña con antorchas, linternas y cantos que iluminan la noche como una llama colectiva de fe. Con la llegada de turistas y visitantes, los emprendimientos locales se activan. Las familias preparan bebidas tradicionales, cafés humeantes, arepas y dulces típicos que reconfortan el alma y celebran la identidad del barrio. Al llegar al pie de la montaña, los troncos se ensamblan, se forma la cruz y comienza el verdadero desafío. Una caminata empinada entre maleza, piedras y árboles. Subir una cruz de más de 10 metros no es fácil, pero cada paso está cargado de promesas, de pagos, de agradecimientos. ¡Suelta!
En la cima, la nueva cruz reemplaza la del año anterior. Allí se alza como un vigía silencioso del barrio, como testigo de generaciones que han mantenido viva esta ceremonia año tras año. Más que una tradición, esta caminata es un acto de pertenencia, un ritual que nos recuerda que en el progreso las raíces no solo se hunden en la tierra, también se elevan hacia el cielo. Como toda historia, esta también ha tenido sus momentos difíciles, sus batallas. El progreso, como su nombre lo dice, ha sido un territorio en constante transformación, pero ese avance no ha sido sencillo, ha requerido esfuerzo colectivo, resistencia y adaptación frente a los cambios, porque estas batallas, silenciosas o visibles, también hacen parte de la memoria viva del barrio, y reconocerlas es el primer paso para seguir construyendo comunidad. Problemas o desafíos aquí que enfrentaron los barrios era la guerra con el agua y la guerra con la luz, porque no había nada de eso. En ese tiempo la luz estaba empezando. Aquí tenían que alumbrarse por ahí con lamparitas por ahí de queroseno y velas prácticamente. Y para el agua era una guerra. Aquí tenía que, el que más corriera, el primero que corriera agarraba agua limpia y eso. Las pobres señoras de ese tiempo, ellas pasaron una vida muy dura. ¿En qué motivo pasaron la vida dura? En que ellas, por ejemplo, se les tocaba irse a lavar por allá los pozos. Aquí había varios pozitos y llegaba, y la primera que llegaba agarraba agua limpia, la segunda ya sufría, tenía que irse para otra parte y así. Porque hablamos de un territorio que, querámoslo o no, fue víctima en el marco del conflicto por los grupos armados. Y eso fracturó el tejido social. Y eso hace que familias que viven en manzanas no se hablen entre ellos, ¿no? Entonces acá la convivencia es un tema bien difícil. Porque era una de las preguntas, claro, que yo me hacía cuando estaba muy pequeña, cuando empecé la universidad. Yo decía, ¿por qué como barrio nos cuesta? Además, que lo que yo les decía, yo tengo el recuerdo de las reuniones de la Junta con la policía. O sea, eran juntas bien difíciles. O sea, trabajar aquí es bien espeluznante. Y entonces como que empezando a hacer investigación y entender, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en el otro? Porque este es un tema de desconfianza. Cuando yo desconfío en el otro, no genero vínculos. ¿Cierto? Cuando yo desconfío en el otro, claro, yo siempre pienso que el ladrón juzga por su condición. Entonces, esa estigmatización y ese señalamiento se vino con todo en el marco del conflicto. Y lo que pasó, a pesar de que la gente no quiere hablarlo, sí marcó a los territorios y a las comunidades. Entonces, acá, inclusive entre los niños, la convivencia es bien difícil. Justamente por eso, porque no vemos en el otro como el vecino que nos puede ayudar a construir, ¿no? Sino que aquí la gente tiene delirios de envidia, delirios de persecución, o sea, ¿no? Sí, o sea, esto es un tema que hay que agarrarlo por los cuernos y hay que afrontarlo, pero desgraciadamente sí, el barrio. Y yo creo que esa es una debilidad que no se ha podido como fortalecer, y que si no la fortalecemos como territorio nos va a jugar en contra en muchas situaciones. Si el barrio confiara como confió Jesús Durán, si el barrio confiara como lo hizo don Antonio Flores, creo que estaría mucho mejor que otros barrios. Y yo creo que eso es lo que tenemos que mantener, ¿no? El barrio que alguna vez fue sueño y después lucha, hoy vive un momento de cambio. Nuevas generaciones caminan por sus calles y con ellas llegan otras formas de pensar, de habitar, de imaginar el futuro. Es inevitable pensar qué sueñan hoy quienes lo habitan, qué hace falta para que la vida aquí sea más digna, más justa. Escuchamos las voces que proponen, que cuestionan, que miran con esperanza, porque transformar
no es olvidar el pasado, sino aprender de él para construir un presente que respete la historia y que prepare el camino para lo que viene. Pues prácticamente las convivencias han cambiado demasiado buenas, han sido buenas, porque a hoy en día, según los estudios de nuestros hijos, nuestros nietos, todos esos errores ellos nos los han ayudado a corregir. Y entonces en esa parte ha cambiado mucho esas ideas. A las nuevas generaciones de mi sector me gustaría dejarles el legado de que ellos sean emprendedores, de que nunca descuiden el sector, lo que se ha logrado, de que cuiden esa capilla, cuiden la cancha, cuiden el salón comunal, cuiden el panteón del sector, cuiden la escuela, cuiden la biblioteca. Este barrio es privilegiado en tener todos estos campos para podernos encontrar en comunidad, socializarnos en comunidad. Entonces, lo que más se le pide a la juventud y a la niñez es que cuiden, que se quieran entre ellos y este barrio sea uno de los mejores de nuestra ciudad Nitra. Y a mí me encanta mi barrio por todo lo que es, ¿no? Todo lo que significa. Es decir, su montaña, nosotros vivimos en una montaña que es un pulmón para el territorio, una de las pocas que quedan aquí en Pamplona, una montaña que nos da vida, una montaña que nos da, a mí me encanta subir, porque es para mí un proceso reflexivo, entendernos y haber habitado este barrio y habitarlo desde otras dimensiones, me permite entender que es donde uno pertenece, ¿no? Entonces a mí me encanta eso, me encanta que es una profe de maestría me decía, ay Tatiana, pero qué chévere que la gente se pelee, porque eso quiere decir que le interesa el territorio. Si la gente no le interesara el territorio, no hubiesen discusiones, y creo que hasta en eso, ¿no? Cada calle, cada rostro, cada recuerdo que habita en este barrio nos habla de algo más grande que la simple idea de un lugar. Nos habla de la fuerza de quienes llegaron con poco, pero trajeron consigo todo: trabajo, esperanza, solidaridad, de quienes enfrentaron las dificultades sin rendirse y encontraron en la unión de la comunidad la mayor fortaleza. Nos habla de las tradiciones que aún siguen latiendo en cada rincón, de las historias que no se han perdido y de los sueños que, a pesar del tiempo, aún siguen vivos. El progreso no es solo un nombre, es un camino hecho de memoria, de lucha, de cultura, de identidad y de amor por lo propio. Un camino que aún se está construyendo, con la voz de los que estuvieron, la presencia de los que están y la esperanza de quienes vendrán, porque más allá del concreto, los servicios y las obras, este es el verdadero progreso.